terminar de ver el bloque 7 de español, yo en el pizarrón anterior nada más anoté como las cosas que eran un poquito más, más importantes, pero nos faltaron algunos signos de agrupación, digo de agrupación, unos signos de puntuación, perdón. Entonces, habíamos visto para qué sirve el punto, para qué sirve la coma, el punto y aparte, pero nos faltaban, ya nada más como para mencionarlo, estas dos cosas, que son los signos de interrogación, que bueno, ¿para qué sirve? Para hacer preguntas. Y ojo, a mí es algo que me falla mucho, bueno, se me pasa porque a veces por la rapidez en la que escribo, no lo pongo. Pero en una pregunta siempre deben venir los dos signos. Aquí en el español ponemos los dos signos. ¿Por qué? Porque a veces es complicado saber hasta dónde abarca la pregunta. Entonces, con los dos signos ya estamos diciendo de dónde a dónde estoy dando una pregunta, ¿sí? Entonces, aquí en español se utilizan los dos. En inglés, en francés, me parece que en italiano pasa lo mismo. Solamente se pone uno. Pero en nuestro español se ponen los dos. Entonces hay que tener cuidado. A ver. Y bueno, estos signos, que ¿cómo se llaman? Ay, los puse al revés. Son los signos de exclamación. ¿Y para qué sirven? Para marcar emociones fuertes, para, para poder hacer énfasis en esas emociones, para poder expresarlas de una mejor manera. ¿Sí? Nos faltan otros signos, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Son tres puntos o puntos suspensivos. ¿Para qué sirven? Ajá, significan que hay algo más allá, pero ya no se está expresando. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. Porque queremos que el autor infiera porque queremos que el lector infiera lo que se está diciendo o que lo complete la otra persona. ¿Sí? O porque hay una interrupción. ¿Sí? Y creo que esos serían todos. Entonces, por favor, resuelve los ejercicios que están al final. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ver. Ay, esto no abre otra vez. Resumen, vámonos a un resumen de física. Ahorita le muevo el título al pizarrón. Entonces, habíamos visto las características. Bueno, vimos primero que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y sus características. ¿Qué características tiene? Es recto, en línea recta, pues sí, es rectilíneo. Y no cambia velocidad. Muy bien, no cambia su velocidad. Esas son las dos cosas principalmente que van a caracterizar el movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, y tenemos pues vamos a ir armando nuestras fórmulas. Ay, se me cayó la tableta. Nuestras fórmulas. La primera fórmula que tenemos es que distancia es igual a posición final menos posición inicial. Voy a utilizar la X bolita como posición inicial porque la F y la Y se pueden confundir por el tamaño. Entonces voy a utilizar X bolita. Tenemos que velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre el tiempo en el cual se realizó el movimiento. Tenemos que
posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Y pues tenemos también su variante, ¿no? Que distancia es igual a velocidad por tiempo. O sea, si yo paso X bolita del otro lado, me queda X final menos X inicial y eso se puede ver como la distancia. Y esas son las fórmulas que hasta ahorita conocemos. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, ahorita vamos a revisar dos cosas que son importantes. La primera es qué es la velocidad promedio y qué es la velocidad instantánea, porque son dos cosas diferentes. Y después vamos a revisar las gráficas. ¿Por qué? Porque quedamos en que esta cosa que nosotros tenemos aquí, como que parece ser un pariente de la ecuación y igual a mx más b. De hecho, son la misma cosa, pero con diferentes letras. En donde la x, que es la variable, pues ahora sí que pues valga la redundancia, la variable que varía. Y aquí, aquí de esta ecuación que voy a pintar de verde, ¿quién sería quien varía? ¿Quién varía? No. A ver, ahí ni siquiera hay distancia, ¿eh? En esa ecuación no hay ninguna distancia. A ver, no me estás entendiendo. En la ecuación que te voy a pintar de rojo, la m y la b son números que yo doy a la ecuación y quien varía, quien me va a dar diferentes valores es la x, por eso se llama variable, porque la x va a ir cambiando. Ah, ya, con razón, no alcanzas a ver. ¿De cuál X me está hablando? Entonces, en la ecuación que pinté de verde, ¿quién está variando? ¿Quién es quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable dependiente? A ver, te digo, la ecuación de color verde y la ecuación de color roja son parientes, ¿sí? Aquí, en la ecuación roja, ¿cómo se llama la m? No, no, pero a ver, supongamos que no estamos en física, que te lo pregunto en matemáticas. ¿Qué significa la m? Es un número, pero ¿qué significa? Es cual... Sí, pero ¿qué significa? A ver, ¿esto qué dibujaba en el plano cartesiano? ¿Una gráfica de qué? Una recta. Pero, ¿y la M cómo se le llamaba? Pendiente. ¿Y a la B? Ordenada al origen. Ajá. Entonces, ¿quién es la variable que, pues valga la redundancia, quién es la letra que varía? ¿Por qué? Porque M y B son números. Pero, ¿cuál es la letra que cambia? Para poder, recuerda que nosotros al principio hacíamos una tabulación y dábamos valores y y los valores nos regresaban puntitos, puntitos, puntitos que nosotros uníamos con una recta. Entonces, tiene que ir cambiando alguien para que yo pueda tener puntitos diferentes. ¿Quién era la letra que varía? O bueno, ¿quién es la letra que varía? ¿M varía? No, son números que yo te doy. A ver, ejemplo. Y es igual a 3x más 7. ¿Quién va a variar aquí? No. X es quien varía. ¿Por qué? Porque a X yo es a quien le estoy dando valores. Por ejemplo, le puedo dar a X 1, 2, menos 5, 10, 20. X va a variar. Por eso la X se llama variable independiente. Por eso es una variable, porque varía.
Y también es una variable porque va a variar, pero es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los valores que dé X. ¿Está claro? Variable dependiente. Y la X independiente. ¿Por qué? Porque yo a X... A ver, aquí en esta tabulación, ¿a quién le estoy dando valores? ¿A X o a Y? ¿Carlos? Sí, te escucho. ¿Qué pasó? ¿Tú me escuchas? Ajá, pero a ver, primero se los estoy dando a X y ya después, con los valores que tenga X, voy a dar valores a Y. Por ejemplo, si es uno, pues una. Ajá, Y es la dependiente porque depende de lo que haga X. ¿Sí? Por ejemplo, si yo a X le doy uno, 1 por 3, 3 más 7, 10, entonces Y va a valer 10. Ahora, si yo le doy otro valor a X, 2, 2 por 3, 6 más 7, 13. Entonces ya cambia el valor de Y, pero cambia cuando cambia X. Por eso X es la independiente, porque yo a X le doy el valor que a mí se me antoje. Pero Y tiene que obedecer el valor de X, por eso es la dependiente. Es una relación tóxica muy fea. ¿Sí? Aquí varía X. X es la que, de hecho, cuando nosotros graficamos, pues este es el eje horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Y nosotros cuando graficamos, primero damos X y después vamos dando los valores que nos vaya marcando en Y. ¿Ok? Y nosotros, por ejemplo, nos podemos parar en X aquí y podemos encontrar dónde se encuentra Y. Ahora, a ver si ya te refresqué la memoria, porque esto lo vimos. Ahora, si nos... ya le di... No, sí, está bien. Si nosotros nos regresamos a la ecuación verde, ¿quién sería la variable independiente? ¿Por qué? A ver, no, nada más puede haber una. ¿Qué es X0? ¿La posición inicial va a cambiar? Entonces es una variable o varía o no varía. No varía. Entonces esa no es la variable independiente. A ver, qué otra podría ser? ¿Quién de los dos? Es una V. A ver, ¿qué dice arriba? ¿Qué dice que es el MRU? ¿Cuáles son sus características? Entonces va a variar. Pues no puede ser, no. ¿Quién queda? El tiempo T. ¿Por qué? Porque imagínate, yo tengo un caminito, así, mira, no dibujo, pero vamos a dibujar un caminito y yo pongo una pelotita. Entonces voy a tener una posición inicial y si esta pelotita yo la muevo, pues se va a mover con una velocidad. Esa velocidad vamos a suponer que no cambia, es una velocidad constante, ¿sí? Y voy a tener una posición final. Pero, ¿de qué depende esa posición final? Del tiempo en el cual yo analice el recorrido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo analizo poquito tiempo, voy a tener un T1 y esta será mi posición final en esta pelotita que voy a marcar con la flecha roja. Pero, si yo decido darle otro tiempecito más a ver cómo se comporta el movimiento, voy a tener un tiempo 2 y ahora mi posición final va a estar aquí. Entonces, ¿ya viste cómo dependiendo del tiempo, la posición final va a cambiar? Entonces el tiempo va a ser una variable independiente. Yo voy a meterle tiempo a la ecuación y puedo ir viendo cómo se comporta el movimiento y me va regresando una posición final.
¿Está claro hasta aquí? Entonces aguas con eso. A ver, ¿qué hora es? Uy, qué rápido se nos está yendo el tiempo. Entonces, bueno, vamos al siguiente pizarrón. Acompáñame al pizarrón 2 para que ya... Según yo, esto era el resumen y en el resumen me llevé casi media hora. Entonces, oye, ¿sabes también? En la guía viene muy resumido este bloque 7. Te voy a mandar un documento con ejemplos. Te lo voy a hacer. Mira, te mando documentos no porque a mí me guste escribir a las 12 de la madrugada y desvelarme. Y porque no tengo otra cosa que hacer. No, te mando documentos para que los leas, esperando que te ayuden. ¿Sí? Entonces, por favor, yo cuando veo que la guía como que le falta, yo lo complemento, pero lee los documentos, lee los ejemplos y si tienes dudas, pregúntame, por favor, pregúntame. Yo, en serio que me dan ansias porque me pregunten, porque me cuestiones y yo te ayudo con mucho gusto, pero necesito que también primero tú intentes hacer parte de tu trabajo, ¿sí? Entonces, te voy a mandar un documento para que entiendas un poquito más, porque sí, entiendo que es complicado esto ahorita lo estaba pensando, entiendo que es complicado entender qué onda con cuándo se utiliza punto, cuándo se utiliza coma, y lo mejor es ejemplos, es ver ejemplos, pero te voy a mandar unos ejemplos para que tú veas y necesito que analices esos ejemplos, que veas cómo se comporta en cada texto, te voy a mandar diferentes pedacitos de texto, no te voy a poner a leer una noticia gigantesca, pero sí diferentes pedacitos de texto para que veas cómo se están utilizando las cosas y te voy a hacer ahí las anotaciones. Pero por favor, léelo, que mi desvelo no sea en vano. Ábrelo, léelo y si no lo entiendes me mandas mensaje. Oye, no entiendo qué está pasando aquí. Yo ya te puedo explicar, pero por favor, no seas mala onda. Si te mando algo para ayudarte, utilízalo. Y si no lo utilizas, pues al menos saca una buena tarea porque lo hayas entendido a la primera. Pero no me hagas eso de que ni abres el documento y sacas mala tarea, porque entonces pues sí, saca de onda. Ok, bueno ya, te lo voy a mandar, espero que te ayude. Eh, Ahora, también dime la neta, si crees que eso te va a ayudar, lo hago. Pero si crees que te puede ayudar, por ejemplo, yo estaba pensando en grabarte un video de... Yo creo que los voy a tener que complementar con videos mis clases porque es muchísimo el contenido y es muy poco el tiempo. Entonces nosotros aquí en clase revisamos lo complicado y en videos te doy más ejemplos y cosas así. Si tú crees que un video pueda ayudarte un poquito más, entonces pues intento hacerte videos y te los mando para que te complementes. O si prefieres algo leído, porque es que depende de cada persona. A mí, por ejemplo, los videos me cuestan mucho trabajo entenderlos. Yo soy más de lectura, más de démelo en una hoja y yo me hago bolas. Tú dame la hoja y ya veo qué hago. Entonces, ¿tú qué crees que te funcione mejor? ¿Un video? ¿El video crees que te funcione mejor? Bueno, voy a intentar hacer videos, ¿vale? Mira, no te prometo nada porque el video es un poquito, bueno, los dos consumen tiempo para hacerse, ¿eh? Créeme que escribir también los documentos y hacerte una tarea me cuesta como una hora. O sea, tampoco es tan rápido como crees que nada más es, ay, sí, escribo y ya está. Créeme que también me cuesta un tiempo. Entonces voy a intentar hacerte videos. Cuando tengas un tema que se te complique o yo note que se te complique, te voy a mandar un videito como complemento, ¿vale? Así, igualito así como lo ves aquí, que subo los videos con pizarrones y toda la cosa. Igualito, con más ejemplos. Entonces, voy a intentar hacerlo. No te prometo nada, pero con mucho gusto te los mando, ¿vale? Espero que te ayude. Bueno, ya está, vamos a regresarnos a física. Entonces, ya me voy a lanzar como Artu Profe. Artu Profe, allá voy. ¿Dónde está mi certificación YouTube? Ya certifícame. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, estábamos en que ya estás en el pizarrón 2 conmigo. Es que no he escrito nada. Ese es el problema. Entonces, tenemos que estas dos ecuaciones
son parientes, son como primos, em, que pues quién sabe, ¿no? De dónde salen estos primos. Entonces, son parientes. Entonces, si esta de aquí, que yo ya conozco, que voy a marcar de azul, ¿qué habíamos dicho que dibujaba en el plano? ¿Tú qué crees que dibuje ahora la que estoy marcando de rojo? Pues lo mismo, son parientes, son muy cercanas, son muy parecidas. X0 se llama constante. Cuando una letra adquiere un valor fijo, se llama constante. Entonces, X0, a pesar de que es un número que no conozco, yo cuando la utilizo, la X0 va a convertirse en un número que yo voy a conocer: 0, 10, 9, 8, 15, -2. Pero entonces se llama constante. Entonces X0 es una constante. La velocidad, como lo dice el MRU, es una constante también. No va a cambiar la velocidad. Quien va a variar es el tiempo. Entonces yo puedo graficar yo puedo graficar esta ecuación como yo lo he hecho con mis ecuaciones lineales. ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser en el eje X, en lugar de haber una X, ahora va a ser con tiempo. Y en lugar de Y voy a tener posición final. O sea, esto se le llama gráfica tiempo versus posición o posición final. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar un movimiento, yo lo puedo hacer con lo que nosotros ya sabemos de matemáticas. Por eso es importante ver primero matemáticas y después física. Entonces, por ejemplo, tengo este movimiento. Y este punto que está aquí es la posición bolita, posición inicial. Esta gráfica va a tener pendientes con N, pendiente, va a tener pendiente de V, y todo es composición al tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo en el tiempo, mi tiempo final es aquí, si aquí termina mi movimiento, yo lo reflejo y aquí terminaría, ay, déjame lo dibujo mejor. Y mi posición final, pues estaría marcado aquí, ¿sí? Entonces yo puedo graficarlo. Yo puedo graficar un movimiento rectilíneo uniforme como una recta. Ojo, aquí el detalle es este también, que hacia acá, la línea verde punteadita que te estoy poniendo, ¿qué pasa? Tú dime, ¿qué es lo que pasa de ese lado? ¿Por qué nada? Bueno, puede haber velocidad negativa, o sea, un movimiento también puede ser al revés, puede ser así, si a mí se me antoja. Incluso lo puedo hacer más largo, ¿no? Puede ser así. Me puedo ir a una posición final, por ejemplo, si yo tengo un camino y yo pongo mi punto de referencia aquí en el cero, y tengo un objeto que se encuentra, por ejemplo, en el lado positivo y se mueve con velocidad negativa, o sea, menor que cero, puede fácilmente pues pasar al cero y basarse a una posición final negativa, ¿sí? Entonces aquí eso sería, digamos, que el caso de esta recta que estoy poniendo aquí. Pero yo no te estoy preguntando por ahí, yo te estoy preguntando qué es lo que pasa con lo que puse en verdecito punteado. ¿Tú qué crees que pasa ahí? ¿O por qué lo puse punteado? ¿O por qué no escribo nada de ese lado? ¿Y por qué no? Porque me dio flojera escribir toda la recta. No, porque se me acabó la tinta en el pizarrón virtual. No. Observa. De este lado. Ay, espérame, es que este no es el. Observa el apuntador. Este es el eje T, ¿no?
Exactamente. No, no es que no haya tiempo hacia atrás, o sea, sí, también es cierto, el tiempo no va de reversa. Nosotros aún no hemos descubierto la manera de poder ir hacia atrás en el tiempo. Pero no solamente eso, sino que tendríamos un tiempo negativo. ¿Por qué? Porque aquí en lugar de haber t, habría el eje menos t. Entonces, en el eje menos t, pues no sé qué es un tiempo negativo. Es lo mismo que pasa con una área negativa. O sea, ¿qué rayos es una área negativa? ¿Cómo se ve menos 2 metros al cuadrado? No lo puedo ver. Pasa lo mismo con el tiempo negativo. Yo puedo entender el tiempo positivo cuando el tiempo se mueve hacia adelante. Pero, ¿qué rayos es un tiempo negativo? ¿Cómo le digo a alguien que se me hizo tarde menos 2 horas? Entonces llegué temprano o llegué tarde o no llegué o qué pasó. Entonces el tiempo negativo como que es una cosa rara, ¿no? Hasta se oye raro, un tiempo negativo. No sé tú, pero a mí me suena, me suena raro eso de tener tiempos negativos. Ya está. Entonces no dibujo nada de ese lado. ¿Por qué? Porque no hay tiempo negativo. Yo no puedo evaluar esta ecuación cuando t es negativo. ¿Por qué? Porque t voy a suponer que siempre es positivo para tiempos positivos. Incluso yo ahorita que estoy trabajando con ecuaciones de movimiento, estoy trabajando con ecuaciones de movimiento, pero unas cosas mucho más locas. Yo tengo que suponer, y es una cosa muy importante, para poder encontrar soluciones a las ecuaciones, yo tengo que suponer que mi tiempo es positivo. Déjame ver si por aquí tengo algún ejercicio así a la mano rápido. Ay, ¿qué hace mi cuaderno en la basura? Madre mía. Lo que pasa es que ya me lo acabé, entonces pues ya digo, pues ¿para qué lo guardo? Todo lo tengo guardado en la computadora, entonces... Nah, hasta crees que me lo van a pedir en físico. A ver. Ay, no, ni digas, porque sí ha pasado. Sí ha pasado y yo la neta es que yo soy muy... No te voy a decir que soy una persona súper correcta, porque no, también hago mis trampas, ¿no? Pero, pero sí soy una persona orgullosa. Entonces, mi orgullo me impide copiarle a mis compañeros porque no, yo debo saber hacer las cosas. Mira, esta cosa que está aquí es la ecuación, o bueno, es una gráfica, no, no es una ecuación, es la gráfica de x0 igual a, no, es x final, perdóname. X final igual a x0 más velocidad por tiempo, gráfica en donde se dice tiempo versus posición final. ¿Por qué? Porque mis ejes son el tiempo X, el eje X, que es el horizontal, ahora va a ser el tiempo y mi posición final va a ser el Y. Digo, sí, mi posición final ahora va a pasar a ser, en lugar de Y, va a ser posición final. ¿Está claro hasta aquí esto? Entonces, yo no solamente puedo determinar cuándo un, cómo se comporta un movimiento con la ecuación. Puedo no conocer la ecuación, puedo no conocerla, pero puedo tener la gráfica y con la gráfica yo puedo deducir qué onda con ese movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo. Déjame ver si lo puedo pegar rápido para no hacer dibujos feos, porque yo debería estar en una página de Facebook llamada Dibujos Feos. Este, mira, por ejemplo, aquí está, aquí tenemos una grafiquita. Sí, sí, ve, mientras yo aquí pego una gráfica. Sí, ve.
¿Ya regresaste? A ver. Ah, sí, sí, ahorita que terminemos. Gracias por avisarme. A ver, entonces vamos al pizarrón, al primer pizarrón. Observa el ejemplo. Tenemos una gráfica aquí de tiempo contra posición. A ver, yo te puedo hacer varias preguntas acerca de esto. ¿Cuál es la posición inicial? ¿En dónde está la posición inicial? ¿Cuánto vale? En la gráfica. A ver, no, es que no se ve. Déjame que se pinte. En el pizarrón 2. Entonces es cero. Observa cómo de solamente la gráfica estamos obteniendo estos valores. Ok, la posición es igual a cero. Ahora, por ejemplo, también te puedo preguntar cuál es la velocidad. ¿Cómo le puedo hacer? Yo puedo tomar... ¿Mandé? Ah, ok, perfecto. Tú ya lo supiste determinar, pero te voy a dar unas claves un poquito más, unas observaciones. Yo puedo tomar cualquier punto en la gráfica. Por ejemplo, voy a tomar este de aquí y voy a tomar este de acá. Y me tiene que salir lo mismo que tú dedujiste. ¿Y cómo rayos sé eso? A ver, ¿qué tiempo estoy analizando? ¿Cuánto dura? 2 segundos. Y tenemos una ecuación, una formulita que nos dice que la velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre el tiempo. Entonces, ¿nuestro tiempo de cuánto sería? ¿De cuánto? ¿Qué puntos tomé? Entonces es de 2 segundos. ¿Cuál sería la posición final? De los puntos que yo marqué. Ajá, de los puntos que yo marqué. No, 40. ¿Y la posición inicial? 20. Entonces, 40 menos 20, 20 sobre 2, esto es igual a 10. Entonces, ¿ya viste cómo me dio lo mismo que tú dedujiste? Y por ejemplo, también te puedo preguntar, ¿cuál es la posición inicial? Digo, ¿cuál es la posición final? O mejor dicho, ¿cuál es la posición en t igual a 5? ¿Cuál sería? 50 metros. Ya está. ¿Ya viste? Entonces no necesitamos la ecuación o podemos utilizar la gráfica para poder interpretar lo que está pasando y obtener más datos. ¿Está claro? Vamos al siguiente. Pizarrón, por favor. Observa el siguiente. ¿Eso tiene cara de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué? Entonces hay un cambio de velocidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo te digo que esta recta, bueno, esta gráfica la podemos partir en pedazos así y así, así como puse las líneas? Si tú partes la recta en pedazos, ya es un movimiento rectilíneo, uniforme, ¿no? O sea, si tú tomas de 0 al 20, ya tiene cara de movimiento rectilíneo uniforme. Si tú tomas del 20 al 30, ya sigue siendo una línea recta. Y si perdón, y si tú tomas del 30 al 40, ya hay una línea recta también. Entonces ya tiene cara de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces,
Aunque no lo parece, sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme. Y yo te puedo preguntar, ¿qué pasa en tiempos mayores que 20 y menores que 30? ¿Dónde es eso? Exactamente, muy bien. ¿Y qué está pasando? A ver, su velocidad nunca va a cambiar, de hecho. Tampoco va a acelerar porque la velocidad no cambia. Todavía no metemos aceleración. No lo. Espérame, no te oigo, espérame tantito. A ver otra vez, ¿qué pasó? ¿Pero qué? Exactamente, muy bien. No hay ninguna velocidad. Tendríamos que el movimiento en t, en t que va de 20 a 30, la velocidad es igual a cero. Y como la velocidad es igual a cero, la posición no cambia. Observa que en el eje Y, o lo que sería el eje Y, se queda en 400. Se queda en 400, se queda en 400, se queda en 400. Entonces, si se queda en 400 es porque la velocidad, su posición no está cambiando y su velocidad tampoco está cambiando. Lo que sí sigue cambiando es el tiempo, porque el tiempo va a seguir avanzando, ¿no? El tiempo siempre avanza, pero al menos ahí en ese avance, en ese intervalo de tiempo, la posición no cambia. ¿Está claro? Podemos hacer más preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad en para t mayores que 0, menores que 20? ¿Cuál es su velocidad ahí? Puedes hacerlo, es una manera. Por ejemplo, voy a tomar este punto de aquí. Tú tomaste la otra vez este punto de aquí que se ve muy facilito y el cero. Entonces, la ecuación es que velocidad es igual a es igual a posición final, perdón, menos posición inicial sobre el tiempo. ¿Qué tiempo estamos tomando para este caso? 5 segundos. Posición final, posición inicial. Entonces es exactamente, muy bien. Ay, perdón. 20 metros sobre segundo. Muy bien. Y también te puedo preguntar, ¿cuál es la velocidad en tiempos mayores que 30, pero menores o iguales a 40? Aquí me faltó un igual. Aquí debe ir un igual. Aquí. ¿Qué hacemos? Lo mismo, podemos tomar dos puntos que se vean facilitos. Por ejemplo, aquí hay uno y aquí hay otro. Ya están. Que se vean facilitos, no tengo que complicarme tanto la vida. Y con eso aplicar mi ecuación. La velocidad, otra vez lo repito para que no se me olvide, la velocidad es igual a la posición final menos posición inicial sobre el tiempo. ¿Qué tiempo estoy considerando en este caso? No, pero el tiempo no se está, el movimiento no se está llevando en 40. 5, muy bien. Posición final, 0. Menos posición inicial, menos 200. Esto es igual a menos 200 entre 5. ¿Y eso cuánto es? Menos
40 metros sobre segundo. ¿Qué significa? Que del 0 al 20, supongamos que el auto se movió. Por ejemplo, tenemos una carretera así, y mi auto, que lo voy a dibujar como seguramente va a tener forma de sombrero, si tiene forma de sombrero. Entonces mi auto primero se movió, supongamos que hacia allá. Voy a poner el positivo hacia la derecha. Entonces primero se movió hacia la derecha con con una velocidad igual a 20 metros sobre segundo. Y después, quién sabe qué pasó, se le ponchó una llanta, pasó al Oxxo por unas donitas Bimbo y se quedó ahí detenido. ¿Cuánto tiempo? De 10 segundos. En 10 segundos no se movió. Y después, ¿quién sabe qué pasó? Se me olvidó mi hijo, lo dejé en el estacionamiento, lo dejé ahí atrás en lo que le cambiaba la llanta y se tuvo que regresar. Eso pasó, se regresó más rápido, de hecho. Eso pasó en un tiempo de 10 segundos y se regresó a su posición. De hecho, si aquí tenemos marcado el 0, pues se regresó al 0 y lo hizo en un tiempo menor. Y como fue en un tiempo menor, lo hizo en una velocidad de menos 40 metros sobre segundo. O sea, cuando es negativo, significa que me estoy yendo al lado contrario. Yo pude haber puesto el 0 del otro lado, o pude haber puesto que el carro se movía hacia la izquierda. Entonces, cuando tiene una velocidad negativa, ¿hacia dónde se va a mover? No, a ver, si yo supongo que la velocidad positiva es hacia la izquierda, la velocidad negativa ¿hacia dónde va a ser? Hacia un movimiento hacia la derecha. Pero bueno, yo decidí hacerlo así. De todas maneras, es lo mismo si se mueve a la izquierda o es a la derecha. Ya depende de la interpretación que yo le esté dando al problema. ¿Sí? ¿Me explico todo esto? A ver. Mm, y ya está. Nada más vamos a revisar rápidamente. Ay, dos conceptos más, una gráfica más que me hace falta revisar. A ver, nosotros revisamos la gráfica. Ve al pizarrón 4, por favor. Nosotros revisamos la gráfica posición final versus tiempo, que ya vimos que se ve como una recta así, ¿no? Pero si ahora a mí se me ocurre hacer una gráfica velocidad versus tiempo, ¿cómo crees que se vería? Piénsalo 5 segundos. ¿Cómo crees que se vería esto? A ver, velocidad versus tiempo. Son cosas diferentes, ¿eh? De hecho, las puse, los escribí al revés. A ver, a ver. En ese caso tienes razón. Aquí sería velocidad, el eje Y sería velocidad y el eje del tiempo pues sigue siendo el eje del tiempo. Pero, ¿cómo cambia el tiempo conforme pasa el tiempo? Digo, ¿cómo cambia la velocidad conforme pasa el tiempo? Perdón. ¿Sí? A ver, estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa con la velocidad? Sigue siendo una línea recta. Entonces, ajá, así sería. Así sería. En línea recta. Ahí, bueno, déjame la hago más recta. Ahí está. Esa es la gráfica del tiempo versus velocidad o velocidad versus tiempo. ¿Sí?
Ojo, detalle, yo siempre pongo el tiempo en el eje X. ¿Por qué? Porque el eje X en matemáticas, el eje X es el que va a variar. Aquí en física quien va a variar es el tiempo. Entonces lo pongo así para, pues para que tengamos un punto de referencia, ¿no? De dónde agarrarnos para que no nos para que tengamos un punto de comparación entre cosas que ya sé y cosas que no, que estoy aprendiendo. ¿Ok? Ya nada más por último, dos conceptos importantes. Velocidad, todavía no me los vas a entender ahorita, pero es importante que sí los escuches por lo menos. Hay algo que se llama velocidad instantánea y hay otro, ay, pero sabes que los voy a poner arriba y estos los voy a apartar. Ahí quédense. Entonces, tenemos la velocidad instantánea y otra cosa que se llama velocidad promedio. Y vamos a utilizar la gráfica que hicimos, bueno, la gráfica que puse hace ratito, pero ahorita vas a ver cómo. A ver, la velocidad instantánea y la velocidad promedio son dos cosas diferentes. Hasta ahorita en sí nosotros hemos utilizado la velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad promedio? Imagínate, tú vas en bicicleta, ¿no? Imagínate que sales en tu bicicleta y pues primero agarras mucha fuerza, ¿no? Entonces pedaleas rápido, pero después como que te vas cansando y bajas tu velocidad, ¿sí? Entonces observa que tu velocidad no fue igual en todos los puntos del trayecto, pero tú al final llegas a tu casa y quieres contar a qué velocidad fuiste. Entonces tú cuentas, pues estuve más o menos, salí 10 minutos, por ejemplo, salí 10 minutos, pedaleé tanta distancia y puedo saber con la fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo, puedo saber cuál fue mi velocidad en todo el trayecto. Pero ojo, es una velocidad promedio, es en todo lo que duró ese trayecto, ¿sí? Mientras que tu velocidad en sí pudo haber ido variando. Esas variaciones de velocidad son la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es en qué momento, en cada momento tu velocidad. Por ejemplo, cuando tú te subes al carro, hay un panel y hay una flechita, ¿no? Hay una flechita que te dice la velocidad a la que vas en cada segundo de tiempo. En cada momento te indica la velocidad. Eso es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, te lo voy a poner para que no se nos vayan ideas, pero esta vez lo voy a anotar con, con, con la computadora. Es la velocidad en cada instante de tiempo. Y la velocidad promedio es la velocidad en todo el recorrido. Vamos a ver un último ejemplo y terminamos. Vamos a tomar otra vez esta gráfica. Por ejemplo, si yo quiero la... Ay, ya moví esto. Si yo quiero la velocidad, le voy a poner así, velocidad instantánea, yo te tengo que dar en qué tiempo quiero la velocidad. Por ejemplo, sabemos que, que en este caso, que es un movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que como no cambia la velocidad del 0 al 20, la velocidad será siempre la misma. Entonces, del 0 al 20 tenemos que la velocidad es, ¿de cuánto habíamos dicho? De 20, ¿no? De 20 metros sobre segundo para tiempos mayores que 0, menores que 20. ¿Sí? Tenemos que la velocidad instantánea es de 0 para tiempos mayores a 20 y menores a 30. Y tenemos que la velocidad instantánea
es igual ¿a qué habíamos dicho? A ver, se me olvidó. A menos 40. Menos 40 metros sobre segundo para tiempos mayores a 30 y menores que 40. ¿Sí? Eso es la velocidad instantánea. Yo creo que lo voy a mover más para arriba porque no me va a caber lo demás que sigue. Eso es la velocidad instantánea. Pero si yo pregunto la velocidad promedio, le voy a poner velocidad prom, pues la velocidad promedio es en todo ese movimiento. Entonces, en todo ese movimiento, ¿cuánto tiempo fue? Fue de 40 segundos. ¿Cuál es su posición inicial? Entonces, la posición inicial es 0 y la posición final, no. Eso es el tiempo. Ujú. No, posición final. Una cosa es distancia y otra es cosa posición final. A ver, la posición final pues la encontramos cuando está aquí este puntito, ¿no? Ahí ya se acabó. En Y, ¿cuánto vale ese puntito? 0. Entonces es 0 menos 0. Y eso pues es 0 entre 40 y la velocidad promedio es de 0. 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Viste la diferencia? ¿Me explico con todo esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ojo, vienen preguntas parecidas en tu tarea, entonces si tienes alguna duda o pregunta, mejor dímelo antes de que, pues de que te quede una hora antes de entregar la tarea o de que estés presionado con todas las entregas. ¿Alguna pregunta? Entonces, observa la velocidad, la diferencia entre la velocidad instantánea y la velocidad promedio. Incluso tú cuando corres, como te digo, por ejemplo, si tú sales a correr, pues al inicio iniciarás rápido y después ya como a la quinta vuelta dices, uy, no, como que ya no doy, pues ya no hay edad para esto. Bajas la velocidad. Y esa velocidad que vas bajando, en cada instante, en cada segundo de tiempo, es tu velocidad instantánea. Por eso es instantánea, en cada instante. Y tu velocidad promedio es cuando ya terminas de correr, por ejemplo, si quieres medir la velocidad en la cual se realizó todo el movimiento, entonces puedes calcularla con todo el tiempo y con tu posición final y tu posición inicial. ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? Te dejé tan sorprendido que no hay dudas. ¿Neta? Bueno, entonces si no tienes dudas, aquí terminamos. Ahora sí, ¿qué pasó con tu mamá? Déjame quito la grabación.